mi WhatsApp, no dejo de recibir mensajes todo el tiempo. Entonces, cuando por fin se puede dar la noticia de que se va a grabar la película y de que están las voces originales, ya se libera mucha gente y dejan de preguntar. Luego, cuando ya se puede decir que se grabó la película, ya solo falta esperar que se estrene la película y se termina todo eso. En los momentos puede llegar a ser un poco un sufrimiento porque los fans son muy especiales, sobre todo los del anime y obviamente de Dragon Ball. Pero creo que de nada sirvió porque ya cuando grabamos la película y estábamos ya tan tranquilos pensando que se acababa esa presión, a alguien se le ocurrió anunciar que viene una saga nueva que se llama Dragon Ball Super. Y entonces nuevamente está mi Facebook y mi Twitter y mi correo personal y mi teléfono todo el tiempo ocupado. Entonces, bueno, paso número 1 ya para la película. Hola, la película ya está a nada de estrenarse. Ojalá que les guste. Creo que tiene lo que los fans se quedaron esperando por la película anterior, que son más golpes, más acción, más ese Dragon Ball ya lleno de velocidad, de batallas espectaculares. Ahí está Freezer, que creo que es el villano, es mi villano favorito. La saga de Freezer es mi saga favorita, siempre lo he dicho. Así que cuando de pronto aparece que el villano y la razón de ser de la película era Freezer, para mí fue algo wow, maravilloso, fue como un premio, porque la verdad es que sí es un super villano. Y ahí está también ya Gerardo Reyero dándole la voz al malvado Freezer, así que felices de la vida. Antes que siga don Mario, se acuerda que yo participante tenemos varias sorpresas en el transcurso del día, su estadía aquí. Y bueno, quería presentarle un grupo de bailarinas que han preparado algo especialmente para usted. No sé si quiere tomar aceite antes de seguir, ¿sí? Hacemos una pequeña pausa.